Hablemos de Venezuela. Siempre va a haber dos interpretaciones, una pesimista y una optimista. Tenemos a Roberto Marrero, ex jefe de despacho del presidente Juan Guaidó, expreso político. Ya la otra vez en el programa, pues él nos contó su experiencia dentro de las cárceles de Maduro. Muchas gracias por estar. Don Cabal, gracias a ti, Dios te bendiga. Mira, vamos a ver las palabras de María Corina, porque el pueblo salió de nuevo a las calles. Adelante. Estamos avanzando. Y ustedes dirán, bueno, pero no estamos todos los días en la calle. No, y no hace falta que estemos todos los días en grandes concentraciones. Sabemos cómo administrar y hacer crecer nuestra fuerza. Lo hacemos a nivel de las comunidades y allí los comanditos tienen una gran tarea. Comunicarnos, que llegue la verdad, que nos defendamos unos a otros, que encontremos la forma de activación y de protesta en la base de la sociedad venezolana, como cuando nos toca encontrarnos así, que también lo seguiremos haciendo cuando cada momento lo exija. Porque hoy, aquí en Caracas, en Venezuela y en el mundo, hemos salido juntos para que el mundo tenga claro que esto no tiene vuelta atrás. ¿Eso cuándo fue? Eso fue hoy. Hoy mismo. Hoy ella se presentó en un acto de gallardo, un acto de valentía, no abandonar al pueblo, seguir en la calle. Y de verdad que hay dos cosas importantes, dos lecturas. Una, ocurre después del cambio del gabinete del horror que ayer nombra Maduro, un gabinete que más que un gabinete para gobernar, es un gabinete para amedrentar, para dar una señal desmoralizadora a los opositores. Y el pueblo salió. De verdad, a mí me asombra la cantidad de gente que había con Sin toda la miedo a represión, y la represión que hay en Venezuela. Ahí están llevándose preso cantidad de gente, son más de 2.000 presos que jóvenes están en distintas cárceles, los cargan con terrorismo, les meten delitos que más de 30 años la pena. Imagínate tú lo que está ocurriendo. Y se llevaron hoy otro colaborador de María Corina. En la foto que está al fondo, si la podemos poner en primer plano, ya falta uno, ¿no? Entre las dos mujeres, entre Delsa Solórzano y María Corina, está Yayo Pirelli, diputado por el Estado de Yaracuy, preso hoy del régimen hoy mismo en el helicoide. Hoy se lo llevaron. Ajá, porque esa es una foto de la manifestación de hoy. Eso fue hoy. Y saliendo de ahí se lo llevaron. Y Oguanipa, que está a la derecha, uno más, que fue candidato a gobernador y ganó las elecciones en su momento en el Zulia en el 2017, diputado por el Zulia, también intentaron llevarlo, pero él sí logró evadirse y está en un lugar seguro, ya manifestó por sus redes. Ahora, esa estrategia que la aplicaron con Osvaldo Payá en Cuba, de arrestar todo el entorno del líder y dejar al líder como una suerte de capitán araña que no le pasa nada, para desmoralizarle. ¿Tú crees que eso es lo que están aplicando? No, y más un régimen como el chavismo que viene de la cárcel de Chávez. Chávez no hubiese sido nadie si no va preso. Entonces mitificaron esa cárcel política de Chávez, justa por cierto, porque dio un golpe de Estado contra una democracia, y no quieren construir el liderazgo de María Corina presa, sería quizás potenciado, ¿no? Se victimizaría. Quieren aislarla, quieren detenerla, pero mira, ahí está la muestra de que no han logrado encontrarle el punto de quiebre a ese liderazgo. Sin embargo, han ido minando su entorno, como tú dices, una táctica muy cubana, muy de las dictaduras, de ir llevándose primero fue Freddy Superlano, que ya el viernes cumple 30 días preso, también en el helicoide. Fue el primero del comando de María Corina que se llevaron, que él la apoyó siendo candidato en primarias, él declina en favor de ella, líder de Voluntad Popular, hoy preso. Después se llevaron a Roland Carreño, se llevaron a William Dávila, se llevaron a Chancellor, se llevaron a Américo de Gracia, y se han ido llevando diputados y líderes regionales poco a poco, mermando a la oposición y haciendo que la plataforma unitaria y los liderazgos tengan temor. Pero aún, a pesar de ese temor, las calles de Caracas se llenaron de gente. Ahora, Edmundo fue citado, no acudió. A mí desde la distancia me parece una buena idea, porque no me pareció una buena idea que Leopoldo se entregara. O sea, tampoco ponerse en manos de ellos. ¿Tú crees que debió asistir? Yo creo que Edmundo dice, me presento ante ustedes. Y lo hace ya asumiéndose como presidente electo y bajo el eslogan, Edmundo, presidente de todos, inclusivo. Y le habla a Maduro retándolo con su tono decente, con su buen hablar, su buena dicción, con el respeto, pero le dice, señor Nicolás Maduro,
vamos a llegar a un entendimiento, no se equivoque, sigamos la votación del pueblo. Usted sabe, porque Maduro lo sabe, el gabinete que nombró Maduro ayer es la mejor muestra de que él sabe que perdió, porque se busca los socios del fraude y ahora tiene un gobierno mucho más colegiado, y así estará de desesperado Maduro, que pone a Diosdado Cabello, que es alguien que aspira a la presidencia, que es un enemigo interno que él tiene, un heredero del chavismo, un militar que estuvo preso con Chávez, que sí tiene mucho más méritos quizás para estar en un gobierno del chavismo, y Maduro, que es un heredero inmerecido, sin ningún mérito ni civil ni militar, tuvo que aliarse con Diosdado y ponerlo en el Ministerio del Interior, imagínate tú, para poderse permanecer en el poder. Él ya fue ministro del Interior. Pero hace 22 años con Chávez. Después que de que Chávez ve que Diosdado pierde la gobernación de Miranda con Capriles, más nunca le dio un alto cargo. Vuelve por circunstancias a ser presidente de la Asamblea en el 2012, ya con Maduro, pero nunca formó parte de su gabinete. Y es notorio, conocidísimo, que siempre dio un enfrentamiento del poder, porque el chavismo originario, los 4F, no entienden por qué Chávez dejó a Maduro de heredero y no dejó a uno de ellos mismos. Bueno, porque Cuba interviene en esa decisión. No, me estás dando una clave para algo muy importante. Diosdado Cabello nunca fue favorito de Cuba, porque Diosdado Cabello es de la línea militar de los que dieron el golpe con Chávez, pero no son de la línea cubana como sí lo es Maduro, que además Maduro fue el reencuentro de Maduro con Chávez ocurre en Cuba, cuando Chávez va para allá y a dar un famoso discurso ya como después de ser liberado por el gobierno de Caldera, y se reencuentran en La Habana y le da ese recibimiento como jefe de Estado que le da Fidel a su pupilo. Lo lleva, le da el aula magna, lo lleva a depositar, que era la simbología castrista, flores en el busto de Martí que está ahí en la plaza, etcétera. Maduro se envuelve en la bandera nacionalista de no te metas en los asuntos internos, porque el cerco internacional está interesante, después lo vamos a analizar, pero escuchemos qué dice Maduro. Y con la moral constitucional, institucional, bolivariana que tenemos, nosotros le exigimos al mundo no meter sus narices en los asuntos internos de Venezuela y respetar la soberanía y la vida interna de Venezuela. A Venezuela se respeta. Es curioso, ¿no? Porque es el mismo molde, ¿no? Hablan de ellos son los dueños de la marca país, de Venezuela, etcétera, etcétera. Cuando ellos se meten en los asuntos de otros es internacionalismo planetario. Pero cuando es al revés, pero se está sintiendo la presión de Mil maneras. Ahora, me estabas comentando que sacando cuenta, Maduro lleva ¿cuánto tiempo en el poder? 12 años. O sea, casi más que Chávez, ¿no? Chávez duró 14. Pero tiene más, porque él viene de ser canciller de Chávez, presidente de la Asamblea con Chávez, él viene siendo funcionario de alto gobierno todo el periodo de Chávez. Pero eso tiene un desgaste, hay un desgaste internacional de la figura de Maduro, sí, claro, que no es nada bueno para ese desgaste se vio en su no acción después del 28. Ellos vinieron a reaccionar 3 semanas después. 3 semanas después, cabrón. O sea... Bueno, siguen sin enseñar las actas. Nunca las va a enseñar. No, incluso los que le piden que las enseñe, creyendo que le están haciendo el juego y que le están tirando un cabo, lo han metido en un enredo. ¿Qué tan sostenible es? ¿Por qué tienen las actas del Comando de María Corina? Porque ¿cómo va a tener actas en Fuerte Tiuna, centros de votación militares? Se la entregaron los propios militares. Las propias Fuerzas Armadas, los encargados de velar el proceso y los propios testigos del PSUV le entregaron copia de las actas a los testigos de la oposición. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar precisamente de ese tema de la presión internacional. El Senado de Chile pide la detención de Maduro. Estamos hablando de un gobierno de izquierda. Hablaremos, ya les dije, del deterioro internacional, de la figura de Maduro, cómo se va deteriorando, y también de lo que pasa a nivel europeo, de lo que pasa a nivel de la OEA, etcétera. Pero antes, aquí hablemos de la presión internacional. El Senado de Chile, no es el Chile de Pinochet, es el Chile de Boric, le ha pedido la detención a Nicolás Maduro. Veamos. Sabemos que ya se han cumplido. Envíe la orden de detención del dictador Maduro
Sabemos que ya se han cumplido todos los elementos formales de la investigación, que además de las torturas que han sido documentadas, la persecución y la prohibición que ha generado Nicolás Maduro para que miles de venezolanos puedan vivir en libertad y con democracia, nos dan hoy día la obligación moral de que el Senado de Chile le solicita al presidente Boric que no solamente reconozca a el verdadero y legítimo ganador de las elecciones en Venezuela, sino que además la Corte Penal Internacional pueda detener a Nicolás Maduro por todos los crímenes de lesa humanidad que hoy día se le persiguen. A ver, uno podría decir quién le pone el cascabel al gato o a Maduro, pero yo a los pesimistas lo que les digo, no sé si estarás de acuerdo, es que la oposición ha puesto ahora en primer plano internacional la causa de Venezuela, claro, que es una cosa tan difícil de lograr. ¿Es infinitamente mejor la situación hoy que el día antes de las elecciones o no? Hace 6 meses pensar que la campaña de Biden o Harris, la campaña demócrata y la campaña de Trump iban a tener tanto interés en el tema de Venezuela era impensable. Que el Senado de Chile, que Boric, que es miembro del Foro, que Lula, o sea, Petro montado en eso, o sea, eso era impensable. Borrell, hablando de la Unión Europea como bloque, está pidiendo la revisión de las actas y no están reconociendo el fraude de Maduro. Maduro está mucho más deslegitimado ahorita que hace 6 meses. Y peor que hace un mes. Digan lo que digan. ¿Qué lo sostiene? Las bayonetas, las Fuerzas Armadas. Date cuenta que entrega el Ministerio del Interior a un militar retirado, pero originario del 4F chavista, ratifica al ministro de la Defensa, ya tiene 10 años en el cargo Padrino López, y todas las promociones que van viniendo se van dando de baja, y el sueño de todo cadete es llegar a ministro de la Defensa. El sueño de todo militar es llegar a los rangos más altos pues, en la carrera. Y se ven truncados. En Venezuela está Padrino y ahí no hay más nadie. Y ahora después de que son cómplices de este fraude, de no querer reconocer los resultados, una victoria tan grande, sí, que con el 85% de las actas es imposible. El resultado, ¿sabes lo complicado que es? Que solo con el 85% de las actas la diferencia ya sea irreversible. Bueno, porque es que se ganó por 37 puntos. Con todo y el sistema de ellos y la doble cedulación y el fraude incluido en los 3 millones de votos de Maduro, porque decir que él tiene 3 millones de pueblos es mentira. Ahí hay votos simulados, ahí hay gente cooptada, obligada a votar, forzada, empleados públicos coaccionados, y con todo y eso le ha sacado 4 millones de ventaja este fenómeno del pueblo de Venezuela en la calle en una elección totalmente desigual. Eso lo desnudó en el planeta. Volviendo al tema de los militares, me dijeron que hay identificados un centenar de generales descontentos, pero también me dijeron que el ejército tiene 1000 generales. Eso es hay más generales que en el ejército chino. No te sé decir cuántos porque es que asciende y asciende y asciende, pero sin duda, bueno, yo me acuerdo en las promociones antes habían 2 o 3, a veces uno ascendía a general de división, que es el más alto grado, y generales de brigada 7, 12, pero ahora son 30, 10 divisionarios, ahora creo el mayor general, el general en jefe, que solamente se daba en hechos de guerra, en actos heroicos. O sea, Venezuela no tenía generales en jefe. ¿Y esos generales han peleado alguna guerra alguna vez? No. Ni siquiera con la guerrilla. No, acuérdate que cuando llegó Chávez empezó a mandar a las Fuerzas Armadas, la sacó de los cuarteles y la metió en la vida civil a labores de repartir comida, de hacer control social con los militares, los mandó a construir casas, hacer un gobierno totalmente militar. Porque, bueno, tú gobiernas con la gente que tú conoces, evidentemente. Claro. Y su equipo, su partido político fue las Fuerzas Armadas. El secretario general de la OEA también pide detener a Maduro. Definitivamente hemos continuado nuestro trabajo en este marco de violaciones sistemáticas de derechos humanos y hemos fortalecido nuestros contactos con la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional. Y reiteramos la solicitud de imputación de cargos y órdenes de aprehensión contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano, incluido la responsabilidad que tendría el presidente de facto dictador Nicolás Maduro. En este creciente descrédito de Maduro,
queda solo sostenido por la fuerza, como dice, de las bayonetas, del ejército. Eso no convierte en cómplices, o sea, no se yo me imagino que algunos deben pensar que si se produce un cambio, ellos van a tener que explicar esa complicidad con la represión, con el fraude, etcétera, ¿no? Pero la represión hasta ahora no ha sido las fuerzas militares, sino las fuerzas policiales en su mayor medida. Y lo que más me preocupa es que no es sostenible porque un país que no está produciendo, un país que tiene un descontento enorme, donde no van a invertir, donde no van a haber la liberación de sanciones, que era el tema de fondo de ir a una elección, era para liberar las sanciones, buscar abrir el juego democrático para tener ventajas como país, y no las está teniendo. Maduro más bien tiene un cerco mayor. ¿Quién va a querer invertir en Venezuela? Las grandes corporaciones están viendo a Venezuela, el riesgo país se elevó, la economía empeoró. ¿Qué va a pasar en 2 meses? Están amenazando con un éxodo. El éxodo ya está ocurriendo, ya hay alertas en la frontera de Brasil, en la frontera con Colombia, de muchos venezolanos saliendo, pero cada vez que se va saliendo un país, ¿qué pasa? La economía disminuye. Pero si eso fuera lo que ellos quisieran, ok, pero ¿quién va a producir? ¿Quién va a invertir en Venezuela? Sí, no, pero también ¿quién va a salir a las calles? Lograron, el Venezuela se arregló, que hace 2 años había una burbuja de que Venezuela se arregló, se desfumó. Metieron preso al viceministro, a su vicepresidente, Tarek El Aissami, que era el que tenía la magia de las criptomonedas. Hizo una purga. Ahora PDVSA se la entrega al gran derrotado, que son los hermanos Rodríguez, que son los padres de esa estrategia equivocada, de vamos a esa elección como sea, que la vamos a ganar. Y convencieron a Maduro de eso, que ese es el problema de los Maduro está a nivel de Hitler, queriendo sus propios embustes días antes de caer. No, pero hay un error de Maduro del cual María Corina se ha dado cuenta, que es que al adelantarlo, hablamos la otra vez, las elecciones y dejar para enero la toma de posesión, él no puede dar por concluido el asunto. Por lo tanto, hasta la oposición tiene hasta enero para seguir presionando. Te agradezco porque me están presionando a mí. Okay. Una pausa, me están pidiendo una pausa y quiero enseñar